también está, o sea, es una herramienta apenas emergente, entonces sí tenemos el punto de corte de punto 2. Entonces, punto 2, ajá. Pero si tenía un tiempo de duplicación menos de 6 meses, sí nos adelantábamos con urología a hacerlo en ese escenario de recaída. Exactamente. Eso era una alternativa, pero entendemos que la disponibilidad de esta herramienta, pues acá, emergente apenas, es menos. Entonces sí debe tener un criterio puntual. Allá pues teníamos un poquito más amplio rango y por ejemplo esos pacientes que lastimosamente o fallecían o faltaban, nosotros pasábamos a esos pacientes y no perdíamos el radiotrasador, eso también era. Bueno, y vamos mi segunda charla es enfoque de tumor primario de origen desconocido y pues lo voy a hacer un abordaje de la medicina nuclear. Pues bueno, ya me conocieron ahorita y pues vamos rápidamente porque en realidad este tema está muy lindo. Bueno, dentro del contenido vamos a hablar qué es el primario de origen desconocido, vamos a hablar un poquito de la biología molecular porque eso es lo que hacemos los médicos nucleares. Voy a hablarle de las generalidades de medicina nuclear, pero creo que esto lo pasamos rápido porque creo que lo hemos venido haciendo a medida de que empezamos las charlas, a pesar de que pues, nos conectamos con internistas, oncólogos, cirujanos. Voy a hablar un poquitico de trazadores, que es la amplia gama que tenemos y en CUP los necesitamos, las indicaciones y pues los mensajes que quiero que se lleven a casa. Pues bien, ahorita se llama cáncer primario de origen desconocido, salió la guía de la NCCN ahorita de 2025 y básicamente habla de que son tumores metastásicos confirmados cuyo sitio primario no se puede identificar durante la evaluación estándar previa al tratamiento. Bueno, dentro de la epidemiología ha incrementado en realidad porque hemos tenido más avances tecnológicos y del 2 al 9% de todos los tumores pueden ser de este tipo, con una edad promedio de 60 a 75 años. ¿Qué pasa con esto y por qué es importante? Porque su diseminación metastásica presenta un patrón atípico. Lo otro es que el curso clínico es agresivo. Las series han dicho que en menos de un año estos pacientes se mueren, entonces hay que correrles. Lo otro es que hay una respuesta deficiente a la quimioterapia empírica y lo otro es que la expectativa de vida, pues ya les dije, es muy corta. Pues bien, ¿qué ha hecho el PET? Bueno, en realidad es que empezamos con una serie de cómo se investigaba, empezamos en 1970, han venido muchos estudios que hablaban primeramente sobre epidemiología, porque eso era lo que teníamos, luego empezamos a hablar ya de tratamiento, luego empezamos a hablar de dónde venía o cómo hacíamos el estudio, que en realidad son dos enfoques, uno se llama el gnóstico y el otro se llama el agnóstico de tejido, que ya les voy a explicar qué es, y pues ya tenemos terapia dirigida, entonces también vamos para allá. Entonces, vamos a primero hablar de cuál es la biología molecular. Son 3 hipótesis. La primera hipótesis es una progresión 2. Nosotros conocemos la 1. De una célula que viene primaria, pues ella se deriva al tejido y empieza a crecer proporcionalmente. O sea, las dos crecen. Pero en esta es al revés. Ese tejido se disemina y el tejido metastásico es el que crece y esta puede que haya una regresión. O puede de que más bien, que es el otro enfoque que se les voy a mostrar, esa lesión primaria no es posible que sea detectada por métodos que actualmente están disponibles. Eso es la misma teoría. Lo otro es un modelo de progresión paralela, ellos van siguiendo las dos en un contexto, y la otra es que son migración de células madre desreguladas, o sea, esas son las 3 teorías. Y los subtipos principales es que el origen, pues primero son adenocarcinomas de origen glandular bien o moderadamente diferenciados en un 60%, pobremente diferenciados en un 25%, ya nos vamos a los escamos celulares 5% y vemos que tumores neuroendocrinos en un 5%. Pues he visto que un poquito más, pero bueno, eso es lo que nos da la literatura. Y esto hablaba de el origen, los tumores pequeños indetectables, el primario que retrocede y metástasis pluripotencial, o sea, una célula que es una stem cell que es una célula madre que tiene la capacidad de actuar como célula estromal o célula epitelial. Así de sencillo. Pues bien, dentro de los orígenes más encontrados vemos que están los ganglios linfáticos, el pulmón, también encontramos en hueso, nos vamos al hígado también, en unas proporciones casi del 30%, casi todas las series, bueno, tienen unos rangos, pero estos son los principales, también podemos encontrar en peritoneo,
o sea, en las serosas, pleura, peritoneo, y también podemos encontrar en cerebro. Pues bien, esto es una de las cosas que quiero que se lleven a casa. El enfoque son dos enfoques. O sea, el gnóstico de tejido es que yo cojo un tejido, o sea, demuestro que hay una metástasis y a eso le saco una biopsia. Ese tejido lo estudio. Eso se llama gnóstico de tejido. Y el agnóstico de tejido son las secuencias de última generación, lo cual me permite más bien ver perfiles genómicos o mutacionales y tratar de acuerdo a lo que encuentre en el perfil mutacional. Pues bien, lo que tenemos ahorita es que nosotros hacemos un gnóstico de tejido. ¿Por qué? Porque nosotros eso es lo que en realidad nos han indicado con una precisión diagnóstica del 75%. O sea, no es despreciable, pero tampoco es la mejor. ¿Qué hace el gnóstico de tejido? Pues básicamente utiliza ese tejido y lo hace por medio de pasos. El paso es primero delimitar una estirpe celular. ¿Cuál sería? Si es un carcinoma, un linfoma, un sarcoma, un melanoma, un adenocarcinoma, o sea, glandular, o un origen epitelial, o un neuroendocrino. Luego pasamos a delimitar lo de esta estirpe celular y luego a categorizar de acuerdo a expresiones inmunistoquímicas o también de citoqueratinas para ver el origen ya orgánico. Y por último, si tenemos un adenocarcinoma, que sabemos que es de origen glandular, pues le hacemos unos marcadores para delimitarnos mucho más a ese origen. ¿Cuál es el gnóstico de tejido? Y el agnóstico de tejido, pues los perfiles de expresión génica, que tienen una variedad casi, este rango es hasta el 90%, la secuenciación de última generación, que es secuenciación masiva de la ADN y la ARN para valorar esa expresión génica de ese tumor, que van unas tasas de detecciones, pues en realidad tienen un amplio rango. En realidad he visto series del 30% y otras del 85%, y hibridación in situ, que es el mismo que el gnóstico de tejido. Y pues son este es un metaanálisis donde hablan de qué tasas de detecciones o de acuerdo al tejido de origen encontraron, y en realidad pues oscilan desde el 60% hasta el 90%, que pues sabemos que no son muy fáciles pues de encontrar. Y que les quería traer, que lo dijo el doctor Granados y también lo dijo el doctor Sinisterra, pues nosotros somos patólogos in vivo. Es decir, nosotros vemos función metabólica, por lo cual el PET y la imagen molecular es muy útil. ¿Por qué? Resulta que en los Hallmarks en cáncer, este doctor Weinberg saca en el 2000 cómo es que la célula tumoral hace su replicación. O sea, no solamente lo hace porque utiliza un consumo energético, sino también se programa para resistir a la muerte celular, inducir angiogénesis, permitir mortalidad replicativa, evitar supresores de crecimiento y activar invasión y metástasis. Pues bien, aquí les hago, y lo que es importante, y lo que esta es la primera clase que tuve cuando hice medicina nuclear con el doctor Osvaldo García, me dijo que nosotros estamos trazando todas esas vías. Entonces, al trazar todas esas vías, podemos descubrir ciertos orígenes que no habíamos visto. Resulta que luego de los Hallmarks en cáncer vienen en el 2011 la nueva generación y luego la nueva dimensión. Resulta que estos nos meten que hay muchas más de esas células cancerígenas que tienen ciertos medios de replicación o ciertos medios para evadir esa respuesta o evadir ese tratamiento, y hacen, lo último que salió es invadir o desbloquear la plasticidad fenotípica. O sea, una célula que se comporta epitelial pasa a ser una célula mesenquimal. Entonces, una célula mesenquimal tiene un target totalmente directo que evaluarla con glucosa. Entonces, estas cosas nos ha permitido a nosotros que, de acuerdo a cómo funciona esa célula, por ejemplo, si tiene un tumor neuroendocrino que tiene una vía de señalización súper clara, que es con receptores de somatostatina, esa vía nosotros la podemos valorar. El metabolismo, ya lo vimos, que con análogo de la glucosa, que es el 18-fluor-FDG. Marcadores de hipoxia también los tenemos. Angiogénesis, lo dijo el doctor, no solamente el PSMA es para ver próstata, no, es un inductor de angiogénesis ese estudio, por lo cual vemos tumores que son completamente neovascularizados. En este contexto, pues estos son los últimos Hallmarks, y aquí les traigo, esta es la diapositiva más bonita, en la cual nosotros valoramos todo. Pues aquí tenemos, en el metabolismo valoramos el FDG,
En angiogénesis valoramos el 18-fluor-PSMA, marcadores de hipoxia tenemos el F-MISO. El F-MISO es el nitroimidazol, así de sencillo. Y invasión y plasticidad, esta es la que yo les hablaba, que la célula epitelial pasa a una célula mesenquimal por esas reacciones desmoplásicas que ellos hacen activando los fibroblastos y nosotros ya marcamos fibroblastos. Entonces, hay ciertos tumores que sabemos de que ellos activan más, por ejemplo, ¿cuáles? Generalmente los del tracto gastrointestinal, páncreas, colon, esos nos sirven muchísimo. ¿Por qué? Porque el FDG de pronto tiene un metabolismo hacia ese lugar. Y las vías de señalización explícitas, como por ejemplo los tumores que expresan receptores de somatostatina, pues esa vía es un tumor neuroendocrino, marcamos totalmente esa vía. Y no despreciemos al MIBI, con eso empezamos. El MIBI realmente es un catión lipofílico que actúa por el mecanismo de gradiente de membrana, solamente por más y menos, o sea, de energía. Y él entra y nosotros también antes valoramos eso porque los tumores expresan muchas mitocondrias. Entonces, dentro de eso vemos que también la etiopatogenia está de los tumores primarios de origen desconocido, está muy asociado a la angiogénesis, a sobreexpresión de oncogenes, que va muy ligado al FDG, a la expresión glucolítica, la elevación del MET, que es la transición epitelio-mesénquima, y la activación de proteínas hipóxicas y moléculas de señalización intracelular. Y miren que ya tenemos todos estos radiotrazadores para evaluar todas esas vías. Pues bien, aquí pues está indicado pues, reprogramación energética y alteraciones cromosómicas ya diagnosticadas, demostradas para el tumor primario de origen desconocido. Y bueno, el algoritmo de la CCN es muy enfático en decir de que tenemos que hacer un historial completo, definitivamente hay que biopsiar lo que se encuentra. Y nosotros, ¿en qué estamos? Pues en realidad, nosotros como herramienta de imagen, empezamos en la ESMO en 2023, miren cómo pues vemos este paciente que en realidad pues en la tomografía pues no se alcanza a ver absolutamente nada, pero le hacemos un PET-CT y vemos esta lesión que es mediastinal, ¿cierto? O sea, es una adenopatía mediastinal. Entonces, ¿qué opción? No somos la primera opción, somos la segunda línea. Sabemos que tenemos otras cosas más disponibles por lo que hablábamos de costo-efectividad y también pues porque un tomógrafo de pronto en este contexto está más disponible que un PET, pero somos la segunda línea. Lo otro importante es que estamos previo al abordaje quirúrgico. ¿Por qué? Porque es que evaluamos extensión, eso es un plus de nosotros. O sea, por ejemplo, si estamos en una enfermedad que solamente tiene una oligometástasis que es resecable quirúrgicamente, le cambia totalmente el pronóstico al paciente y eso es lo que el clínico quiere que le digamos. ¿Dónde tenemos más o qué? O le puedo hacer una resección, lo que sea, o sea, local. Lo otro, pues aquí descartar metástasis adicionales y también generalmente esta indicación de la ESMO dice que previo a un abordaje endoscópico más invasivo se podría hacer para toma de biopsias también. Y diagnosticar entidades específicas, pues elegiríamos, porque como les dije que el de nosotros el enfoque gnóstico de tejido, si expresa cromogranina, sinaptofisina, enolase específica, pues venga, hágale un PET-CT con dotapéptidos. ¿Por qué? Porque vamos a esa vía. Entonces eso es como algo que tenemos que tener como esa relación. Pues bien, en este diagrama de Sankey vemos cómo la metástasis se correlacionaba con el tumor primario. Resulta que dentro de los tumores primarios, pues en realidad el primero que ha salido en toda la serie es pulmón, para nosotros como el PET, y luego los del tracto de origen gastrointestinal. Sigue colorectal, sigue páncreas, sigue esófago, está estómago. Esto me dice que la NCCN entonces me dice que no la escojamos de manera rutinaria, es una alternativa a la tomografía porque tiene una tasa de detección muy amplia, del 25 al 75%. En este estudio, que fue del 2005 al 2024, en este metaanálisis encontré que tuvo una tasa de detección del 67%. Y los orígenes que fueron mayores fueron de hueso, luego, las lesiones metastásicas fueron de hueso, hígado, luego nódulos linfáticos y luego cerebro. Esto pues en realidad varía de cuál serie escojamos. Pero lo que sí me decía es que el origen primario de estos pacientes se lo encontrábamos básicamente en el PET, en pulmón. Y aquí se los traigo, esta es una serie que habla que el 30% es más que todo en pulmón, luego cáncer colorectal, luego esófago. ¿Y qué pasa con nosotros?
Eso pasa en el PET, exactamente. Lo que pasa es que nosotros tenemos muy poca, nosotros perdemos cierto rendimiento diagnóstico en ciertas lesiones. Por ejemplo, que tengan baja avidez, eso es uno. Lo otro es que tengan una estirpe celular mucinosa, está clarísimo que capta menos FDG. Los tumores lobulillares y los de anillo de sello no los encontramos casi, o sea, tenemos que tener como un acuse pues una experticia demasiados años para poder enterarnos de esto. Entonces es por eso que nosotros en el PET tenemos esta casuística. Y lo otro es que si nosotros tenemos este tipo de tumores que son de origen del tracto gastrointestinal, esta opción es emergente, lo decía el doctor Granados, que es el PET con FAPI, que ya sacamos una guía de cómo realizarlo. Esto indica activación fibroblástica, son todos esos tumores que hacen reacción desmoplásica. Está el cáncer colorectal, está el cáncer de páncreas, está el cáncer de estómago, generalmente los del tracto gastrointestinal. Ahí tenemos una opción. Y pues las indicaciones actualmente es que mejora la precisión que una tomografía sola. Entonces, si nosotros queremos ver otras lesiones y aparte descubrir el primario, y si tenemos disponible el PET y la tomografía no nos dijo algo concluyente, pues hagámosle el PET. Sí, bueno, y cambia, pues tenemos esa tasa de detección, o sea, lo que he visto, pues como les dije, era el 30 al 75%, pero yo vi casi en la serie es 30%, o sea, un tercio de los pacientes, para que ya sepamos bien. Y bueno, detecciones de otras lesiones no visualizadas por métodos convencionales, ahí está, eso también me cambia el algoritmo de tratamiento, y también en los que le decía el diagnóstico de pacientes que tengan un icositio con intensidad curativa. Entonces, un cambio terapéutico en el 30%. Básicamente, eso es lo que hace el PET en primario origen desconocido. Cambia el tratamiento en un tercio de los pacientes y también tenemos una tasa de detección en un tercio de los pacientes, que no es despreciable. Y pues aquí les traigo unos casos clínicos. Este es un paciente de 61 años con carcinoma poco diferenciado de ganglio cervical con probable origen de cabeza y cuello. Ahí definitivamente estamos muy metidos. Se solicita estudio para validar actividad neoplásica y busca del tumor primario. Pues aquí encontramos este metabolismo y sugiere primario orofaringe. Este otro paciente, tenemos un diagnóstico de adenocarcinoma metastásico de hueso, o sea, la lesión que le biopsiaron fue esta que vemos aquí de fémur derecho y lo solicitan como abordaje. Vemos entonces las múltiples metástasis, tiene compromiso pulmonar, tiene compromiso hepático y tiene este engrosamiento concéntrico del colon sigmoide. Entonces, ahí nos vamos. Este sugiere un primario de colon sigmoides. Pues bien, pues mensajes para llevar a casa. Es un reto diagnóstico en realidad esta patología. Se retrasa el manejo, lo cual disminuye su supervivencia. La presentación, pues, hay veces es inusual y para el clínico es difícil. Y nosotros estamos como alternativa por buen rendimiento diagnóstico frente a otras modalidades imagenológicas, pero después de un abordaje inicial, cambia el manejo en un tercio de los pacientes. Lo que más encontré, la tasa de detección es considerable. Según el sitio de metástasis y la localización primaria, les dije que cómo estaba la casuística y cómo lo encontrábamos, y que deberíamos tener en realidad un estudio prospectivo validado que nos meta definitivamente, y creo que los estudios futuros deben centrarse en explorar la medicina alternativa con los otros trazadores, que en realidad los otros trazadores, como les mostré, y el PET resonancia de cuerpo entero y la secuenciación de nueva generación. Y pues eso es todo. Tenemos tiempo para unas preguntitas. Bueno, no, excelente presentación de la doctora Pamela. Déjame felicitarte, que verdad maravilloso. Es un tema que ella lo hace ver sencilla, lo hace ver agradable, pero en realidad que es uno de los temas carnudos y complejos de la interacción entre oncología y medicina nuclear. Entonces, de verdad que una gran felicitación. No sé si del auditorio tengan alguna pregunta. Excelente plática, doctora Pamela. Y aprovechando ese tema, quería hacer mención, destacar un punto, y es desde el abordaje de los síndromes paraneoplásicos. Sí, porque bueno, muchas veces se toma el primario desconocido desde una masa que aparece
y, por ejemplo, en cuello y se biopsia, ¿sí? Y no se puede determinar cuál es el primario, pero muchas veces también es desde una manifestación paraneoplásica, ¿no? Entonces, ver cuál es el papel del PET en ese sentido. Bueno, tenemos que dentro de los síndromes paraneoplásicos que existen, pues bastantes en realidad, también tenemos un rol muy importante porque nosotros podemos no solamente evaluar neoplasias, sino también enfermedades como por ejemplo la encefalitis, eso da ciertos síndromes paraneoplásicos. Entonces sí tenemos un rol a ese nivel, sí estamos muy metidos. Bueno, esta charla y en general todo este simposio que se ha hecho entre la ACMI, Asociación Colombiana de Medicina Interna, y la Asociación Colombiana de Medicina Nuclear, pues es muy pertinente porque aparte de que ya el servicio de gammagrafía, de imágenes nucleares en la ciudad es muy buena, pues ya por fin la tomografía de emisión de positrones se ha hecho una realidad en la región, y ese videíto que ustedes veían antes es porque justo ya está habilitado el PET en la región, o sea que esto ya no es para nosotros ver cuándo remitimos el paciente, porque esto ya es una realidad para aquí, para la región, hacer la tomografía de emisión de positrones, van a dejar de tener que estar viajando los pacientes. Si hay otra pregunta del auditorio, si no, yo tengo una para la doctora Pamela, y es, lo mencionó muy bien, el hecho de tener PET, por ejemplo, que ahorita vamos a estrenar PET en la región, no quiere decir que todo es PET. Las guías NCCN lo mostró muy bien, que son las guías de los centros de comprensivos de cáncer en Estados Unidos, o sea, ellos todos tienen PET. Y a pesar de que todas las instituciones que hacen las guías NCCN, todas tienen PET, no colocan el PET como primera línea. O sea, que las imágenes convencionales, tomografías y resonancias, es lo primero que uno hace para tratar de identificar el primario. Pero la doctora lo dejó claro que de segunda línea uno pide el PET, entonces hay que tener la indicación precisa. Ahora la pregunta es, ese era como el primer ítem que tenías en las conclusiones. Por ahí en la tercera o cuarta línea de tus conclusiones estaba cuando uno usa para neuroendocrinos o cuando uno tiene el PET-PSMA. Entonces, la pregunta es, tengo la sospecha de un lugar metastásico, por ejemplo, adenopatías retroperitoneales, conglomerados, y me sale carcinoma indiferenciado, tumor a clasificar por inmunohistoquímica, adenocarcinoma de origen desconocido, pero algunos temas de la clínica, por ejemplo, los síntomas del paciente, urinarios, o de pronto algún flushing, alguna diarrea, te hace pensar que es neuroendocrino. La tomografía no mencionó sino esos ganglios, entonces uno se ve tentado a pensar o que es un neuroendocrino o que es una próstata. ¿Le pedirías de abordaje primero un PET con flúor o de una por la clínica le pedirías un PET con galio o un PET-PSMA según la clínica? Es súper importante la clínica, pero más importante es la inmunohistoquímica. O sea, tú tienes esa pues, sospecha diagnóstica y tú mandas ese tejido, porque nosotros hacemos gnóstico de tejido generalmente, y te sale cromogranina, sinaptofisina, lolasa específica, es mucho más fuerte la evidencia en que yo mando un PET cuando estas alteraciones están presentes que me hablan de un tumor neuroendocrino, ¿ya? Lo otro es que eso me ayudaría, o marcadores como el NHX1, que es el de próstata, si ese marcador sale positivo, hagámosle un PSMA, pero yo no me tiraría de una a hacerlo por la sospecha clínica, porque la clínica es insidiosa. Entonces, sé que me estás diciendo un adenocarcinoma, entonces no me iría por dotapéptidos, pero más bien me iría por la evaluación primero inmunohistoquímica, por obviamente costo-efectividad. Bueno, estoy muy de acuerdo, yo hago lo mismo en la práctica, yo espero los resultados del panel de inmunohistoquímica. Ahora, otra pregunta es, mientras uno espera, nosotros como oncólogos estamos en una lucha contra el tiempo. Esperar un resultado de inmunohistoquímica cuando ya les llega uno ya tiene un examen en la mano que dice que es cáncer, o sea, uno ya sabe que es un adenocarcinoma, y esperar acá una inmunohistoquímica, para que te hagas una idea, se puede demorar entre 4 o 6 semanas, y acá muchos le contarán anécdotas de mucho más, y eso es para un cáncer, es mucho tiempo. Entonces la pregunta es la siguiente, nosotros podemos como oncólogos, y la guía NCCN lo dice así, usar una quimioterapia empírica para tratar la enfermedad mientras tanto.
generalmente carboplatino paclitaxel, bueno, algo así, dependiendo si es adenocarcinoma, si es carcinoma de origen desconocido. La pregunta es, después de que yo pongo una quimio, me llega a las 4 semanas el resultado de la inmunohistoquímica y ya tengo más claro, por ejemplo, era un neuroendocrino y ahora sí quiero hacerle el PET con galio, o era un carcinoma de células escamosas, pero todavía no sé cuál es el primario y le quiero hacer el PET en ese momento. Esa quimio que le puse, ¿qué tanto afecta al rendimiento del PET en ese momento? Sí, lo disminuye en un 30%. ¿Y por qué? Porque, bueno, primero el tiempo. O sea, si el tiempo es muy reciente, hay series que dice que 1 semana, 2 semanas, pero no más del mes, no hay ningún problema, porque apenas se está instaurando ese proceso, ¿cierto? Y nosotros hacemos esos pacientes, bueno, lo hacíamos allá, el PET, se les acaban de poner la quimio y lo podíamos hacer, no es la mejor indicación, en realidad no es el escenario ideal porque debería ser pretratamiento, pero sabemos de que no vamos a retrasar por la corta supervivencia. Entonces, si tenemos mucha extensión y varios ciclos, sí disminuye, porque ya sería un PET de casi respuesta y no vimos el inicial. Uno sí debería tener un basal, idealmente, pero en cuanto se pueda hacer, se haría. O sea, eso es como mi indicación. O sea, para no perder. Sabemos de que la quimio hay un tiempo en que a nosotros, por el FDG solamente nos dice, no, espérese unas 6 a 8 semanas después del primer tratamiento, pero sabemos de que eso ya es respuesta. Entonces, sí lo hacemos apenas se tenga disponibilidad. Pues eso era como lo hacíamos en mi centro. Pero no es lo ideal. ¿Por qué? Porque obviamente estarías viendo ya tratado al paciente. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Si no, les pido un fuerte aplauso por la doctora Pamela por esa excelente charla. Bueno, muchísimas gracias a todos por su resistencia. Vamos a tomar un cafecito, 10 minuticos. No nos quedan sino 2 charlas finales que están también muy interesantes. Entonces los esperamos de regreso a las 3:20. Muchas gracias. Y no olviden que vamos a obsequiarles 5 inscripciones más para el Congreso Nacional ACMI-ACP, que va a ser del 30 de julio al 2 de agosto en la ciudad de Barranquilla. Muchas gracias.